Hola, ¿cómo están? Acá de vuelta entrevistando a los especialistas. Hoy un día especial porque tenemos una invitada que es Nadia Torres Cafarel. Ella es especialista en lo que es caución. Ella se desempeña como líder comercial en ACG. ACG es la empresa, el Grupo Sura, que se ha dedicado y especializado en esta línea de negocios. Así que bueno, Nadia, te queremos agradecer el espacio. Sabemos que tu agenda es muy ocupada y nos diste este rato para enseñarnos. Yo ya tuve la experiencia de escucharla a Nadia, les cuento al resto, en una reunión que hicimos en Carlos Paz y la verdad, la docencia, la forma que tiene Nadia en una materia compleja como es caución, hace que nosotros nos sintamos muy a gusto y en privilegio de escucharte acá. Así que, Nadia, bienvenida a este encuentro, te vamos a hacer preguntas, nos vas a ayudar y bueno, ya después te cuento a qué otra cosa te comprometemos. Pero bueno, Maca, bienvenida también, de vuelta a nuestra entrevistadora. Y arrancamos. Y Nadia, bueno, por favor, presentate porque tenés cosas importantes para contarnos antes de vos, así que te escuchamos. Y yo apago la cámara si no les robo señal. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Me encantaría que sea presencial, pero bueno, ya confío que nos conoceremos. Bueno, como decía Martín, mi nombre es Nadia. Hace 12 años que estoy en la compañía, en ACG, especializada desde siempre, desde que en caución, que me parece un mundo y un nicho súper interesante. Y bueno, y en el día de hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia durante estos años, contarles además que soy licenciada en Ciencias Políticas, que estoy cursando un posgrado en negociación y bueno, apasionada realmente por este mundo de qué es la caución. Así que en el día de hoy quiero poder familiarizarlos un poquito más y contagiarles un poco mi entusiasmo por este tema, que es muy interesante. Así que bueno, Maca, buen día también. Hola, buen día Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar de esto. Si te parece bien, arrancamos con algunas preguntitas como que hagan de puntapié para que vos puedas desarrollar tu especialidad, ¿te parece? Dale, excelente. Bueno, vamos con lo que es, ¿qué es de por sí el seguro de caución? Bien, buenísimo. Esa es como la pregunta principal que nos hacemos. ¿Qué es un seguro de caución? Bueno, un seguro de caución es un instrumento que garantiza obligaciones de dar o de hacer, que siempre surgen de un contrato principal. Es decir, que haya un contrato escrito, que puede ser una orden de compra, un contrato, una factura, siempre tiene que ser un documento escrito entre las partes y que va a regular las obligaciones. Es una fianza y también una garantía, es decir, que la compañía va a cubrir, va a garantizar que cumplan con las obligaciones que se desprenden de ese contrato. Perfecto. Contanos un poquito qué partes son las que componen estos contratos. Bien, Maca, principal, nosotros estamos tal vez, y ustedes están muy familiarizados con lo que son los seguros patrimoniales. Dentro de los seguros patrimoniales tenemos dos partes, la compañía aseguradora y el asegurado. En lo que es el seguro de caución tenemos tres partes. En primer lugar, la compañía aseguradora. En segundo lugar, el tomador de la póliza. Y en tercer lugar, el asegurado o beneficiario. Mientras en el seguro patrimonial tenemos dos partes, en la cual ante un eventual siniestro la compañía aseguradora indemniza al asegurado, en este caso tenemos tres partes. En primer lugar, la aseguradora, como bien dijimos, que va a indemnizar no a nuestro cliente, sino al cliente de nuestro cliente, es decir, al beneficiario. Con el cual, como dijimos, nuestro cliente tiene un contrato y tiene obligaciones por hacer. Entonces, en el caso de un eventual reclamo, es decir, que el cliente, que nuestro cliente, digamos como productores, no haya cumplido la obligación que estaba estipulada en el contrato, la compañía va a asegurar, va a garantizar, va a indemnizar y va a pagar ese siniestro. A diferencia de lo que es el seguro patrimonial, aquí la compañía tiene derecho de repetición y lo vamos a explicar tal vez con un par de ejemplos más adelante así quede un poco más claro. Es decir, tenemos las tres partes. Es decir, el tomador de la póliza es aquel que tiene que cumplirle una obligación de dar o de hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, la construcción de un edificio. Entonces, en el caso de que no se cumpla con los términos y condiciones del contrato, va a tener, la compañía aseguradora va a abonar
a este tercero, al asegurado, aquel que había contratado a la empresa, por ejemplo, para hacer la construcción de la escuela. Entonces, en el caso de que no se cumpla, la compañía va a abonar al tercero el siniestro, pero a su vez va a ejecutar o volver a reclamar al tomador principal. Entonces, esto lo vamos a volver a explicar con un par de ejemplos también, como para que se entienda un poquito más. Pero en resumen, tenemos 3 partes, a diferencia de los seguros patrimoniales, en el cual tenemos 2 partes. Perfecto, clarísimo. Te hago una consulta, Nadia, como Bien. para adentrarnos más en el mundo de caución también y que los chicos también comprendan quiénes son las personas o jurídicas o físicas que pueden llegar a tomar un seguro de caución. Bien, Maca, excelente pregunta. Cualquier empresa o cualquier persona física o jurídica puede tomar un seguro de caución. Es importante que tenga, es decir, la necesidad. ¿En qué sentido? Que siempre tiene que tener algún contrato que se lo pidan a garantizar. Por ejemplo, todas las empresas que trabajan con el Estado siempre solicita como una garantía de que cumplan con sus obligaciones, es decir, que un tercero les garantice esto, un seguro de caución. También todas las empresas que puedan importar o exportar y tengan que garantizar ante la AFIP también pueden sacar seguros de caución. También, por ejemplo, algunas empresas que alquilen oficinas comerciales les pueden pedir un seguro de caución para alquileres. Entonces, dentro de la gama del seguro de caución tenemos un montón de tipos de garantías, sean contractuales, aduaneras, algunas otras específicas, como por ejemplo pólizas judiciales, que se adaptan siempre a esto mismo, a garantizar o a cubrir algún tipo de obligación de dar o de hacer, que siempre se desprenda de un contrato principal. Perfecto. Te hago una consultita, Nadia. En estos casos, ¿cuándo se termina la responsabilidad del tomador del seguro? Bien, muy buena. Como dijimos, siempre va a garantizar todas las obligaciones que se desprendan de este contrato principal. Entonces, cuando terminen estas obligaciones, es decir, cuando cumplan, se va a terminar la obligación. Pero es muy importante, y diste en un punto clave, Maca, que la póliza de caución, a diferencia de los seguros patrimoniales, tiene vigencia abierta en la mayoría de los casos. Por eso es muy importante que devuelvan el original de la póliza o que acrediten ante la compañía aseguradora de que el riesgo cesó. Y con esto tenemos varias formas. La devolución de la póliza en original, o bien, ves, aseguro que me adelanté a alguna consulta que muchos tenían, que es cómo devolvemos o cómo informamos a la compañía, porque a veces de palabra, digamos, no es suficiente, sino que hay que aportar la documentación que acredite que el riesgo cesó. Lo más usual es la devolución de la póliza original, pero como sabemos en este contexto, la mayoría de pólizas son en formato digital. Entonces, otra forma de acreditar de que el riesgo cesó es una carta, no del tomador de la póliza, sino del beneficiario de la póliza, del asegurado, acreditando que el riesgo cesó. Entonces, con eso se liberan las obligaciones y además se deja de facturar la póliza. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué tipo de obligaciones pueden ser garantizadas a través de un seguro de caución? Bueno, muy buena pregunta. Ahí tenemos un montón. Básicamente, como dijimos al principio, son obligaciones de dar o de hacer. ¿Pero qué significa de dar? Bueno, por ejemplo, todo lo que son obras y servicios. Y pensando algunos ejemplos juntos. Como dijimos, si trabaja para el Estado, le pueden llegar a pedir pólizas. ¿Qué tipo? Por ejemplo, en cualquier tipo de licitación pública, sea por un servicio, por ejemplo, un servicio de limpieza, el servicio de recolección de residuos, cualquier tipo de provisión, por ejemplo, provisión de papel, provisión de sillas, de amoblamiento de oficinas, cualquier tipo de obra, por ejemplo, desde la construcción de una escuela hasta, por ejemplo, el servicio de pintura o de aberturas. Entonces tenemos que pensar que cualquier tipo de obligación que sea de dar, es decir, de dar un servicio o una cosa, o de hacer, por ejemplo, hacer una obra, una construcción, proveer un ensamblado de máquina, se puede garantizar.
El punto clave es que siempre esté con un contrato, orden de compra, factura, es decir, un elemento escrito que regule ahí las obligaciones de las partes. Siempre nuestra póliza de caución va a ser accesoria a este contrato principal. Y lo que va a ser garantizar que se cumplan esos puntos que dice el contrato. Perfecto, perfecto. ¿Te parece si nos contás un poquito más sobre los tipos de garantías que existen? Dale, perfecto. Bueno, básicamente en el mundo de los seguros de caución dividimos en tres grandes grupos los tipos de garantías. En primer lugar, las garantías contractuales, que como bien dice, de un contrato y básicamente son los mantenimientos de oferta, las ejecuciones de contrato, los anticipos financieros y los fondos de reparo. Los mantenimientos de oferta son los que se usan para presentarse alguna licitación, puede ser pública o puede ser privada, y lo que van a garantizar es que se mantenga el precio de la oferta. Por ejemplo, cuando vamos a una licitación, usualmente se presentan varias ofertas. Dentro del pliego están establecidas todas las condiciones con las cuales se pide que se cumpla con ese servicio. Entonces, al momento de proponer una oferta, uno dice un monto que va a salir, entonces, importante, lo que cubre esa póliza es que en el caso de ganar, uno, mantengan el precio de esa oferta que se dio, es decir, que mantengan el precio ofertado, y en segundo lugar, que si son adjudicados, firmen en tiempo y forma el contrato. Vendríamos a hacer como que, ay no, me arrepentí, no, digamos que mantengan fielmente esa oferta. En segundo lugar, tenemos tal vez una de las más comunes, que seguramente ustedes están familiarizados, que son las ejecuciones de contrato o cumplimiento de contrato, que lo que van a hacer es garantizar que se cumpla en tiempo y forma el contrato. Como dijimos, la obligación puede ser de obra o de suministro, pero básicamente lo que se tienen que hacer es cumplirse en tiempo y forma con las condiciones que se establezcan en ese contrato. En tercer lugar, tenemos los anticipos, que pueden ser anticipos financieros o anticipos por acopio. El anticipo básicamente es cuando le adelantan dinero a la empresa y lo que se garantiza es que hagan un buen uso de ese dinero. Es decir, que apliquen ese dinero que reciben a la obra. El anticipo financiero es cuando hacen uso de ese dinero para algo más general, por ejemplo, mano de obra, materiales, pago de salarios. Y el anticipo por acopio es, digamos, también cuando se adelanta dinero, pero el uso es más específico aplicado para acopiar materiales. Como ustedes saben, hay varios aumentos de precios, entonces se suelen dar anticipos para que ya se tenga el material comprado y se eviten las fluctuaciones de precio. Así que básicamente el anticipo garantiza el buen uso de ese dinero. Y en cuarto lugar tenemos los fondos de reparo. Los fondos de reparo se dan mucho en las obras, en todo lo que es tipo de construcciones, que es como si fuera un fondo de garantía que se va a constituir para, en el caso de que cuando se termine la obra haya algún vicio oculto de la obra, eso se pueda corregir y reparar. Un ejemplo que suelo dar es, no sé si ustedes o algún familiar conocen que se ha mudado a un edificio nuevo o una casa nueva, como ustedes vieron es muy común que haya humedades, grietas, bueno, usualmente como hay un periodo de garantía, la constructora se hace responsable, usualmente por un periodo de un año, de esos vicios ocultos de la construcción que suelen estar. Bueno, este fondo de reparo es para asegurarse de que cubran y que dejen un fondo, un monto de dinero para hacerse cargo de estas reparaciones. Estas son las garantías contractuales, que son usualmente las más habituales. En segundo lugar, tenemos las garantías aduaneras, que como su nombre lo indica, son pólizas que garantizan obligaciones en aduana. Es decir, el asegurado o beneficiario de las pólizas siempre es AFIP. Entonces, son pólizas que son 100% electrónicas, que le emite la compañía, se disponibilizan en aduana y es usualmente el despachante el que afecta, es decir, que relaciona esa póliza con un despacho determinado. Esto a veces nos queremos agarrar la cabeza, mucho, pero quédense tranquilos, ¿por qué? Porque
El tipo de póliza siempre nos lo va a indicar o bien la empresa o el despachante. Básicamente las pólizas aduaneras, ¿qué cubren? Cubren todo lo que son tributos, es decir, impuestos que por algún motivo arancelario especial el cliente no va a abonar. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy es las garantías de tipo importación temporaria. No sé si ustedes saben, pero cada vez que se importa o exporta mercadería a o desde Argentina, tiene que pagar tributos, es decir, impuestos. Hay ciertos regímenes especiales por los cuales o se paga menos impuestos o se evita pagar impuestos acorde a ciertos beneficios arancelarios. Bueno, en el caso de que la mercadería entre temporariamente al país, se exime de pagar impuestos. Pero ¿cómo sabe la aduana que después esa mercadería va a quedar por un tiempo y no se va a quedar permanentemente, ¿no? Entonces, para asegurar a la aduana de que no le digamos como que no le estafen y que no quede en el país por más tiempo, se contrata una póliza de importación temporaria. Y un ejemplo muy común, tal vez no tan habitual, pero sí podemos ver la dimensión o el beneficio de contratar una póliza de caución, es con las grandes maquinarias de explotación petrolera. Por ejemplo, todo en la zona del sur, de Vaca Muerta, o también en el norte, con todo lo que son las minas, se suelen contratar unas máquinas especiales que son para perforación de suelos. Estas máquinas tienen un valor altísimo, llegan a valer más de 10 millones de dólares. Entonces, estas máquinas, si tuvieran que nacionalizarse acá en Argentina, pagarían tributos por el 50% del valor, es decir, aproximadamente 5 millones de dólares. Pero como no quedan en el territorio argentino, sino que entran por unos años y vuelven a salir, hay un beneficio que es por importación temporal. Entonces, si contratan esta póliza de importación temporal por este importe que serían los impuestos, el cliente se alivia, digamos, de no pagar este impuesto y únicamente paga la póliza de caución. Y a su vez se beneficia a la aduana porque tiene una garantía que en el caso de que quede más tiempo del permitido, va a poder reclamar a una compañía aseguradora estos tributos, es decir, estos impuestos que deberían haber pagado. Así que hay muchos ejemplos, pero piensen que si tienen un cliente que suele importar o exportar, por ejemplo en el norte, todo lo que son limones, frutas, y realiza exportaciones o importaciones, puede llegar a requerir alguna póliza de caución. Y en tercer lugar, tenemos unas pólizas un poquito más específicas, que son lo que llamamos otros riesgos. Que dentro de otros riesgos entran las garantías de actividad-profesión, que son aquellas específicas. Por ejemplo, acá en Cava se usan mucho las que son de directores de empresas, que cada director de empresa se tienen que inscribir en la Inspección General de Justicia. Para inscribir a los directores tienen que tener una póliza que usualmente varía entre 10.000 y 50.000 pesos de suma asegurada. Son pólizas, digamos, que no requieren muchos datos y se emiten en el día. También hay otras pólizas específicas para distintas jurisdicciones, por ejemplo, lo que serían las pólizas de martilleros, de corredores inmobiliarios. Entonces, estas pólizas se llaman de actividad o profesión. Después tenemos las pólizas por ejemplo, para lo que son las estaciones de servicio también requieren a veces algunas pólizas especiales. En segundo lugar, tenemos las garantías de alquileres. ACG por ahora garantiza únicamente alquileres comerciales, pero seguramente en breve desarrollemos alquileres particulares. Todo lo que es alquileres comerciales, muchas empresas prefieren, en vez de poner sus propiedades o porque tal vez aún no tienen propiedades a su nombre, contratar una póliza de caución. La compañía en este caso va a asegurar al tercero, es decir, al dueño del inmueble, que se cumplan con todos los cánones locativos, es decir, todos los alquileres mensuales. Y también tenemos otras pólizas más específicas también, que son garantías judiciales, que son cuando a las empresas, por algún juicio, por ejemplo, un juicio laboral o algún tipo de juicio de marcas, se les traba un embargo. Entonces, en este caso, se puede sustituir ese embargo con una póliza de caución. Estos casos son bastante más específicos, pero digamos, en este caso, Maca, y te cuento que se queden tranquilos porque ACG es una compañía que tiene casi 40 personas dedicadas exclusivamente a caución. Por eso ahí estamos, digamos, nosotros para asesorarlos y poder ayudarlos a que, ok, tengo una caución, bueno, saquemos y realicemos juntos este negocio.
El mundo de caución, digamos, tiene muchas aristas, pero bueno, lo más importante es esto, entender que hay un montón de posibilidades y básicamente siempre que se tenga un contrato o una obligación entre dos partes, ahí puede venir la compañía aseguradora a darle tranquilidad al beneficiario de que la empresa va a cumplir. Perfecto. Qué lindo que es escucharte, Nadia, realmente, con todo el desarrollo que haces. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son los datos que se necesitan para cotizar? ¿Cómo el productor tiene que recopilar esa cantidad de datos para acercarnos, digamos, a la compañía? Bien, excelente. Mira, básicamente necesitamos dos elementos. Siempre que ustedes dicen, ay, necesito una póliza de caución o mi cliente necesita una póliza de caución, básicamente son dos elementos que tenemos que conseguir. En primer lugar, es ¿qué póliza de caución necesita? Bueno, entonces necesito la documentación de la cual se desprenda el seguro de caución. Como dijimos, siempre surge de un contrato. Este contrato puede ser una orden de compra, una factura, un modelo de propuesta, cualquier tipo de elemento escrito. Bueno, consigo el elemento, el contrato de donde surge la póliza de caución. Y en segundo lugar, porque como dijimos al principio, es una garantía, una fianza, es decir, la compañía va a analizar a la empresa que lo va a tomar, vamos a necesitar el balance. Entonces, estos dos elementos son contrato y balance. Supongamos que no tenga balance, bueno, puede presentar usualmente, si es una empresa va a tener un balance, pero si no tiene, por ejemplo, si es una empresa, una persona física, puede presentarnos el detalle de ventas de los últimos 12 meses. Siempre, digamos, cuanto más información puedan darlos, mejor. ¿Qué es lo que analiza nuestro departamento de suscripción o qué es lo que analiza la compañía? En primer lugar, el contrato. Y en segundo lugar, la empresa en relación a este contrato. Es decir, ¿tiene experiencia para hacer este tipo de negocios? ¿Cómo está el balance? ¿Cómo está, digamos, su relación económico-financiera patrimonial? Usualmente sacamos un gnosis, pero ese es el análisis que hace la compañía. Es decir, cuando una compañía de caución da una póliza, está dando una garantía y se está haciendo responsable frente a un tercero por este cliente. Entonces, por eso es un análisis que hace la compañía. Pero los elementos que ustedes tienen que conseguir siempre que necesiten una caución son dos. El contrato o cualquier otra forma donde surja el seguro de caución y el balance o la documentación financiera para que podamos analizar al cliente. Perfecto, gracias Nadia. Ya va llegando la recta final de preguntas y te dejo un poco en paz con esta pregunta. No, un placer, para mí es un placer. ¿Cuál es la importancia de generar una carpeta del cliente? Bien, buenísimo. Y se une justo con esto último que estábamos diciendo. La realidad es que siempre está la base de la confianza y de este análisis del cliente. Una vez que nosotros ya tenemos constituida la carpeta, ya digamos, las emisiones son súper ágiles. En realidad, seguro de caución siempre se necesita para ayer. Y seguramente a todos ustedes les va a pasar que el cliente se va a acordar medio al final, uy, necesito la póliza de caución. Por eso quédense tranquilos que nuestra compañía está acostumbrada a ser súper ágil. En lo que es las emisiones, usualmente todas las emisiones salen en el día. Así que más ahora con todo lo que es digital y certificación y firma de pólizas digitales, usualmente pueden tener las emisiones en el día. Pero como decías, Maca, es muy importante poder tener la carpeta del cliente bien constituida. Por eso la información que ustedes nos puedan dar de su cliente es súper importante. Por ejemplo, tiene esta página web, mira, los conozco hace 20 años que hacen lo mismo, o son muy reconocidos aquí en la zona. Entonces, toda esa información, tal vez más soft de la empresa, siempre nos va a ayudar, sobre todo el momento inicial de constituir la carpeta. Una vez que está constituida, simplemente nos van a ir presentando la documentación de las distintas pólizas de caución que necesiten y nada más. Si hay documentación que se forma anual, como ser los balances y el detalle de ventas. Cuando van teniendo información, esto suma para ir ampliando los cupos, etc. Bien, genial. Te hago una última consulta y ya le doy el pie a Martín para que también continúe con las preguntas. Bien. ¿Qué son las ventajas de un seguro de caución?
Bueno, buenísima pregunta. En primer lugar, tenemos ventajas para las dos partes, tanto como tomador como asegurado. Pero para el tomador, principalmente va a tener una garantía extra. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a garantizar va a ser para la tercera parte de que pase lo que pase, siempre va a haber un tercero que respalde. Y este tercero no es cualquier tercero, es una compañía con más de 50 años de trayectoria, pertenece a un grupo internacional muy reconocido. La compañía además ACG hace un análisis previo del cliente, entonces eso también da mucha tranquilidad de que es una compañía, digamos, de que tiene buenos estándares de calidad, de que no tiene antecedentes negativos. También, por ejemplo, del lado de la compañía aseguradora tenemos la calificación AAA, que esta calificación es la máxima calificación que realizan calificadoras, digamos, internacionales, analizando todo lo que son la solvencia y la estructura de la compañía. Entonces, que se queden tranquilos que va a haber un tercero que va a responder y que va a pagar. Y también, obviamente, en muchos casos, evita directamente abonar dinero. Como decimos en el ejemplo, por ejemplo, del embargo, en el caso de una póliza judicial, bueno, que le embarguen las cuentas. Entonces, la póliza de caución sirve en muchos casos para sustituir la entrega de dinero o dejar dinero en garantía. O también sustituye otro tipo de elementos, por ejemplo, el aval bancario, que es mucho más costoso, que usualmente le saca línea de crédito a la empresa, y a su vez es mucho más fácil y rápido de sacarlo. Realmente les digo que el seguro de caución es un circuito que está muy aceitado y directamente en el día, ya en formato digital, pueden contar con una póliza y con una garantía. Así que realmente es fácil, es rápido y es mucho más económico versus otros elementos como por ejemplo el aval bancario. Qué charla, Perfecto, viste, clarísimo. qué clara la tiene. Clarísimo, clarísimo. Nadia, algunas preguntas que van a surgir de parte de productores, sobre todo los más nuevos en esto, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cuándo se produce un siniestro en caución? Bien, buena pregunta. Por suerte, bastante menos de lo que ustedes creen. En realidad, el siniestro se produce cuando la empresa no cumple con sus obligaciones. Puede pasar por un incumplimiento que sea no intencional y que no llegue a constituirse un siniestro. ¿Por qué? Porque dicen, uy, puedo arreglar este desperfecto o este daño que no quería hacer porque no fue intencional. Entonces directamente la empresa realiza la reparación y no incurre en un siniestro. O puede pasar, por ejemplo, que la empresa quiebre o tenga algún problema financiero y no pueda seguir cumpliendo con sus compromisos. En ese caso se produciría un siniestro. Para hacer un siniestro, usualmente en la póliza, en las condiciones generales de póliza, se explica con detalle cómo se puede hacer para ejecutar. Es decir, en primer lugar, se va a notificar a la compañía, que eso es un punto importante porque nosotros también tenemos un departamento de legales que vamos a asesorar tanto cliente a beneficiario como para poder llegar a una solución o al rápido pago del siniestro. Por suerte, Martín, sucede menos de lo que creen y ahí en este caso es mucho más fácil también para el productor porque nuestro departamento de legales se ocupa. Usualmente, si llegara a pasar algo, desde el departamento comercial los vamos a contactar y vamos a pedirle los datos del cliente y directamente nuestro departamento de legales ya se va a poner en campaña como para poder tratar de solucionarlo. Ahora, vos hablás de que hay tres partes, ¿no? En este tipo de contratación. ¿El tomador Sí, también está protegido por la póliza de caución? en realidad no, el tomador lo que hace, o sea, la compañía es ser su fiador. Nosotros somos su garante. Es decir, como cuando uno va al banco a sacar un aval bancario, nosotros como compañía vamos a ser su respaldo. Y en el caso de que él no pueda cumplir, la compañía va a responder frente al tercero. Pero como me comentaba al principio, la compañía tiene capacidad de repetición. Y como la compañía es fiadora, no es obligada principal, lo que vamos a hacer es, vamos a abonar eventualmente el siniestro frente al asegurado, pero a su vez vamos a repetir contra el tomador.
Es decir, que el tomador nunca se deslinda de su responsabilidad principal. Siempre la obligación, supongamos una construcción de un edificio, la obligación principal la tiene el constructor, la tiene el cliente, la tiene el tomador. En el caso de que no cumpla, la compañía aseguradora va a abonar, pero va a volver y decirle, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos ahora? Entonces, siempre la responsabilidad la tiene el tomador. ¿Qué pasa, Martín? En la mayoría de los casos es un requisito, que le piden sí o sí. Ok, buenísimo, vos sos muy buena empresa constructora y tenés toda una reconocida experiencia, pero necesito que un tercero te avale y que en el caso de que vos no puedas cumplir, yo tenga un tercero a quien reclamar. Por lo cual en muchos casos es un requisito y la póliza de caución, como te comentaba, constituye un elemento frente a otras posibilidades que puede ser una hipoteca, una prenda, dejar un cheque en garantía o sacar un aval bancario. Es la opción tal vez más económica de obtener una fianza y reconocida como es una compañía de seguros y con todo el respaldo, digamos, que tiene una compañía de seguros frente a un tercero garante. Gracias, Nadia. En tu experiencia, ¿no? ¿Qué tipos de empresas son las que más nos demandan a nosotros seguros de caución? Como para abrirles a los productores un marco de actuación, ¿no? Dirigida a captar clientes. Bien, Martín, es una excelente pregunta. Y ahí les voy a compartir un poco de ideas como para ver quiénes podrían ser potenciales clientes de seguros de caución. En primer lugar y sin duda, todos aquellos que trabajen con el Estado, sea todo tipo de provisiones o de construcciones, que seguramente el Estado es el que más demanda que piden seguros de caución. Es decir, las empresas que dan provisiones de alimentos, que construyen, o sea, todo lo que son empresas constructoras, todos ellos requieren pólizas de caución. En segundo lugar, como dijimos, cualquiera de sus clientes, si ustedes ven, va a alquilar una nueva oficina, bueno, puede necesitar y puede presentar, en vez de presentar una propiedad en garantía, puede presentar un seguro de caución. Así que cualquier tipo de empresa que alquile oficinas, depósitos, puede pasar, por ejemplo, empresas constructoras que se van a otras provincias a radicar o a hacer obras muy específicas. En ese caso pueden contratar obradores o departamentos para sus propios empleados. Bueno, ahí pueden sacar pólizas de cauciones. En tercer lugar, todo lo que son empresas constructoras o todos los que trabajen para energía, todo lo que es automotrices o proveedores de grandes automotrices, por ejemplo, de autopartes, pueden requerir pólizas de caución. Luego también tenemos empresas que tal vez no trabajan para el Estado, pero sí trabajan para grandes multinacionales como proveedoras o que hacen o que son subcontratadas para hacer obras públicas. Bueno, en estos casos, muchas de las empresas grandes piden a su vez seguros de caución, porque seguramente ellas mismas al Estado le presenten pólizas de caución, entonces a su vez ellas quieren garantizarse de que el servicio que le están haciendo, cualquier cosa, tenga un tercero para reclamarle. Y después, la realidad es que el seguro de caución cada vez está, digamos, más conocido, entonces mismo ustedes tienen que hacer una obra en su casa y si ustedes tienen un contrato escrito, pueden pedirle a sus propios proveedores que le presenten a ustedes una póliza de caución. Por ejemplo, vamos a comprar computadoras o vamos a comprar sillas o cosas para la oficina, entonces ahí podemos pedir pólizas de caución, sobre todo para cuando anticipamos dinero y para garantizarnos, asegurarnos nosotros mismos de que nos van a cumplir en tiempo y forma y que van a hacer un buen uso de su dinero. Y en último lugar, todos también aquellas empresas que importen o exporten, sean desde frutas, por ejemplo, todo lo que es en la zona del norte, sea todo lo que es, ya les digo, autopartes o que tengan acuerdos, por ejemplo, con Brasil. La realidad es que cada vez hay más necesidades de garantías, así que cualquier tipo de pólizas aduaneras o de empresas que importen o exporten pueden requerir pólizas de caución. Nadia, qué bueno, y resalto esto de lo que nos facilitaste de conocimiento como algo que es casi urgente y una demanda ya que empieza a ser dentro de lo básico que un productor tiene que manejar en este momento.
Yo charlas atrás decía del absurdo de entender que, por ejemplo, se configuró el productor que se matriculaba en vida y el productor que se matriculaba para patrimoniales, como si el Ujú. cliente fuera cosas separadas. Hoy el cliente demanda un 360 grados. Nosotros estamos induciendo al productor a que se corra de los commodities, a que Ujú. se vuelque más plenamente a ser un asesor de empresas y sin ninguna duda el tema de caución logra dos cosas: la continuidad, por un lado, del negocio y el acceso a la empresa desde una perspectiva especializada. Entonces, esto que vos presentás va a ser empujado por nosotros desde ese lugar. Y la verdad Ujú. que fue muy, muy claro y dan ganas de salir a vender caución. Nadia, si vos tuvieras Ujú. que dar un consejo a los productores hoy, si tuvieras que hacer una recomendación de cara a lo que es meterse en este mundo de caución, ¿qué les dirías? Bueno, en primer lugar, que no tengan miedo. A veces uno se asusta con la idea de, uy, seguro de caución, pero realmente es mucho más sencillo de lo que uno cree. Pero como todo, me parece que se aprende en la práctica, porque esto no es un enlatado que le podemos ofrecer la opción A, B o C, sino que tiene como todo grandes generalidades, pero también a veces tiene mucho de esto de tailor-made, hecho a medida, porque cada contrato tiene sus características especiales. Yo creo que acá, como vos decías, Martín, si ustedes asesoran realmente bien y 360 grados a su cliente, van a construirse en algo importante y necesario. Creo que si ustedes los pueden asesorar, incluso el seguro de caución, pueden ser el diferencial y que los elijan. Sobre todo porque las pólizas de caución siempre las necesitan para allá. Entonces, si realmente ustedes pueden especializarse o al menos conocer las generalidades de esto, realmente le pueden salvar un negocio a un cliente. ¿Por qué? Porque a veces el cliente, supongamos en una construcción de un edificio, que tal vez es lo más común, la construcción. Bueno, realmente el pago de póliza de caución es lo último que se acuerda. ¿Por qué? Porque su cliente está especializado en, bueno, qué es lo que tengo que hacer, cuánto hormigón me va a llegar, qué características técnicas tengo. La póliza de caución se lo deja a uno un poco al final. Entonces ahí viene el productor a dar ese diferencial. Como experto en seguros, necesitas una póliza de caución y no te preocupes porque yo te lo consigo. Entonces con esto pueden ustedes hacer el diferencial. Y además cuenten con nosotros que tenemos toda una estructura para poder ayudarlos, capacitarlos y traccionar a que este negocio fluya y sirva para ustedes. Así que no le tengan miedo al seguro de caución, que realmente, les digo, puede ser su diferencial para su cliente y para realmente asesorarlo en forma más completa sobre todo el mundo de seguros. Qué bueno, Nadia, qué claro. Y la verdad, qué lindo escucharte porque se nota que te apasiona la materia en la que sos un especialista. Así que de verdad muy agradecidos. La verdad no termina tampoco esto acá. Nosotros lo que hacemos es proveerles este video a los productores. La idea es que ellos tengan 72 horas para estudiar, para meterse, para considerar el material. Y normalmente hacemos una entrevista los jueves a la tarde, le llamamos entrevistas con los especialistas y ahí te vamos a golpear la puerta de vuelta, porque sin duda van a venir muchas consultas, van a querer ellos saber más. Nosotros vamos a tomar, Macarena Vila, por su lado, Martín Contreras, ellos saben que nos escriben a nosotros, juntamos las preguntas, las filtramos y te vamos a pedir estar en vivo con ellos para poder primero darte ese material y lo puedas contestar de antemano y lo que quede sobrando, lo que surja en la reunión, poder contestarlo en vivo. Así que ya te quedamos comprometidos, esto queda grabado, así que no vas a poder escapar, pero aparte se te nota que te gusta, así que... Súper, súper esa es la ansiosa el pregunta. jueves que viene estar acá con ustedes, que piensen todas las dudas, que las compartamos y que bueno, que realmente poder, mi misión es esto, es un poco acercarlos más al seguro de caución. Créanme que no es tan complicado y que realmente puede ser un diferencial, así que lo que necesiten estoy para ustedes, para colaborar y que entendamos juntos un poco más el mundo de las cauciones. Nadia, muchas gracias. Maca también. Al resto, bueno, fue una reunión especial, estuvo buenísima, seguro que hay cosas para aprender y una oportunidad de negocio para ser un especialista en esto que queremos lograr, ser verdaderos asesores empresarios. Así que con el resto nos vemos el jueves de vuelta cuando veamos y nos encontremos entrevistando a los especialistas. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Gracias. chau.